noches, hermanos, el Señor les bendiga. Hoy me siento privilegiada, gozosa, alegre por poder estar reunida aquí con ustedes. Ante todo porque el Señor me dio el permiso de venir a exponer una partecita de su palabra para dar las buenas nuevas de lo que el Señor Jesús también hace por los huérfanos, por las viudas, por saber de que tenemos al mejor Padre, el Padre por excelencia. Entonces, antes de entrar en materia, quiero que me acompañen en esta corta oración. Padre Señor, misericordioso, bueno y bello, hoy queremos darte las gracias, Señor, por permitirme estar en este momento reunidos, Señor, como hermanos. Gracias, Señor, porque aunque no lo podemos hacer presencialmente, Señor, tú, Señor, le has dado inteligencia al hombre, Señor, para poder crear estas plataformas, Señor, que no nos impide, Señor, de que tu evangelio llegue hasta los últimos rincones, Señor, de la tierra, Señor. Damos gloria y honra a tu santo nombre, Señor. Quita, Señor, lo que no sea tuyo, Señor, toda voz de hombre, mi Dios, y damos gloria a tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, en verdad me siento feliz, siento una nueva oportunidad para vivir. Doy tantas gracias a Dios por permitirme poder exponer su palabra. Y en verdad, en esta noche yo quiero preguntarle a cada uno de ustedes, ¿quién es su padre? Y realmente a mí esta pregunta me la hicieron prácticamente que en toda mi vida, ¿quién era mi padre? Y en mi cabeza rondaba tantas respuestas, porque no tenía yo ese padre que tenía mis compañeritas de colegio, ese padre que tenía mis compañeros de trabajo, ese padre que en aquel entonces era mi esposo, no era mi padre. Entonces siempre yo me preguntaba, ¿quién es mi padre? Y yo veía a ese padre lejano, ese padre muy lejano, ese padre que sí podía ser para los que me rodeaban, pero no para mí. Y la verdad, hermanos, yo quiero decirle que la personalidad del Señor es maravillosa. Él es un caballero por excelencia. Y quiero abrir la palabra y donde nos dice Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ahí hay una acción. Él está en la puerta y llama. Él golpea nuestra puerta. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Él dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Él en ningún momento está diciendo ahí, ni siquiera porque Él es el Señor, porque Él podría hacerlo perfectamente, porque es Dios, pero no lo hace. Entonces, Él pide de que si oye mi voz, abre la puerta, que dice, yo entraré. Es un caballero. Esto nos enseña a nosotros los hombres también a ser prudentes, saber hacer las cosas. Y dice, y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Para que nosotros podamos llegar a ese momento con el Padre, hermanos, debe haber una disposición, una convicción. Él no entra a la fuerza, Él es humilde, Él es caballeroso. Él dice, el que oye mi voz, Él golpea, hay una acción. Perdón, y toco acá. Él golpea. Y en nosotros está es abrir esa puerta. Y yo quiero traer esa parte de la Biblia cuando viene a mi memoria, cuando Abraham dio ese paso, esa fe tan inmensa de que el Señor le había prometido un hijo y a su esposita. Y resulta que el Señor le dijo, no, entrégame a tu hijo. Y Abraham en ningún momento escatimó, en ningún momento dijo, no, yo no lo voy a hacer porque es que el Señor me lo dio a mí. Y vemos ese paso de obediencia, ese paso de fe. Él lo hizo. En ese momento Él iba a sacrificar su único hijo. ¿Alguno de nosotros nos ha tocado hacer eso? Yo pienso que el Señor
me dijera a mí, coge a tus 4 hijos. En este tiempo, uno como madre lo piensa, pero hermanos, les quiero decir, yo ya le entregué a mis hijos al Señor, se los entregué. Y veo que en ese momento Él iba a hacer eso, y el Señor dio una provisión, un corderito. Ya hemos leído esa parte de la Biblia, ¿verdad? Pero hubo una obediencia, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, por convicción, obedecer, sin importar las circunstancias, sin importar por lo que estemos pasando, sin importar lo que nos digan, sin importar lo que hayamos hecho, obedecer. Es ese momento crucial. Como testimonio, yo ya lo he hablado, siempre yo quería el amor de un hombre a costa de lo que fuera. O sea, no me importaba cómo yo podía obtener el amor de ese hombre, aún desobedeciendo a mis padres. Mis padres en alguna oportunidad me dijeron, esta persona no te conviene, esta persona no. Y aún con todo, yo me les enfrentaba y yo les decía, es mi vida, yo lo puedo hacer, yo puedo controlar, Él va a cambiar. Y nunca sucedió, hermanos. Aquí quiero hablarle a los jóvenes. Cuando nosotros los padres decimos, esto no te conviene, escuchen esa voz. Ni siquiera somos nosotros, es el Señor que nos inquieta a hablarles. Porque nosotros como padres, yo le digo a mis hijos, yo he vivido cosas que estoy segura de que el Señor no quería que yo viviera, ¿sí? Pero por mi rebeldía, por mi terquedad, por cerrar ese corazón de piedra, como habla en la palabra, es ese corazón que se blinda, que no permite que sea aconsejado. Muchas personas se van de la iglesia porque un buen hermano, si ve que yo cometo faltas, si ve que no estoy dando testimonio y me sienta y me exhorta con amor, porque pues también el Señor nos enseña, ¿verdad?, a exhortarnos unos a otros, como lo habla en la palabra de Timoteo. Y si una persona es en este momento de tu vida te está aconsejando, es porque, créame hermanos, que es el Señor, previniendo a que sus hijitos no caigan en errores. Pero a veces a mí me pasaba, a mí me decía muchas veces, mi pastora me decía, Angelita, no hagas esto, mira que esto. Y llegaban esas voces a mi mente y decía, pero ¿cómo es posible? O sea, yo ya soy una mujer hecha y derecha. ¿A mí por qué tienen que decirme qué es lo que tengo o no tengo que hacer? Pero la palabra también dice que bienaventurados los que buscan consejo, un consejo que viene primero a su palabra. Muchas veces nosotros buscamos el consejo donde no lo es, y a mí me pasó. Y cuando yo di ese paso de obediencia, ahí donde yo dije, bueno, Señor, yo no encuentro al hombre por ningún lado, yo no encuentro el amor del hombre por ningún lado, yo no he encontrado ese Padre por ningún lado, Señor, y he sido terca contigo. Tú me has dicho que ande por aquí y me he ido por el otro lado. Perdóname. Hubo en ese momento un arrepentimiento donde sentía que mis fuerzas no daban más, donde sentía que donde yo me estaba congregando no estaba dando testimonio. Y debemos tener mucho cuidado, hermanos, lo que hacemos lo que hacemos cuando las personas no nos ven, porque les aseguro, con la autoridad que también me da la palabra, que el Señor sí nos está viendo, que el ojo de Él nunca se cierra. Y de qué manera el Señor me confrontó, de qué manera el Señor, por medio de una situación muy complicada, me dijo, hija, lo que estás haciendo, o Ángela, porque yo no era una hija del Señor, Ángela, lo que estás haciendo no está bien. Cuando yo decidí obedecerle al Señor, yo ya prácticamente, yo ya había hecho mis planes. Es de tonto hacer planes sin tener en primer lugar al Señor. Y yo ya había hecho planes con otra persona. Yo dije, bueno, yo me divorcio, estoy con otra persona, me voy a casar, voy a ser esa mujer ejemplar, esa mujer dadivosa. Y resulta que el Señor a mí me dijo, no,
no, no es el momento. Y utilizó a uno de mis pastores de la congregación y él me dijo, no, primero tú tienes que formarte, primero tú tienes que aprender a confiar, primero tú tienes que aprender a caminar con el Señor, que el Señor te diga sí, esa es su voluntad. Y en ese momento, hermanos, yo decidí dejar a esta persona. Les confieso, no fue nada fácil, porque siento que fue la primera vez que yo me enamoré. Y yo le decía a esta persona, es la primera vez que yo siento ese amor, es la primera vez que yo siento ese cariño tan bonito por alguien. Pero el Señor me dijo no. Y aún con mi corazón roto, aún con mi corazón, que no les quiero decir el dolor que yo sentí de tenerle que decir a esa persona, no podemos estar más los dos. El Señor empezó a orar. El Señor, mi pastora Cris decía, todo lo que uno renuncie, a todo lo que uno renuncie por el Señor. Ay, hermanos, no les quiero decir, y por eso estoy esta noche acá, para decirle que todo lo que uno deje por el Señor se mueve de una forma maravillosa. Y cuando yo decidí abandonarme en los brazos de mi Padre, el Señor me regaló esta palabra que dice, canten a Dios, canten salmos a su nombre, aclamen, cabalga por las estepas y regocíjesen en su presencia. Su nombre es el Señor, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Es Dios en su santa morada. Cuando yo decidí en ese momento, ¿sí?, dejar todas esas cosas que impedían a que yo tuviera una comunión con el Señor, porque eso también es decisión de nosotros. El Señor no obliga a nadie, pero sí es el único que es paciente para que la humanidad se arrepienta, ¿sí? A nosotros se nos acaba la paciencia muchas veces, a los padres, a todos se nos acaba la paciencia. ¿Alguna vez ustedes no han escuchado? No, es que esta persona, no, es que yo no le veo, no, es que como estudiante es pésimo. O cuántas veces no le han dicho, no, usted puede dedicarse a otra cosita, pero ser músico, yo no lo veo. Y yo doy gracias a Dios por esas palabras que llegaron a mi vida. Pues, Angelita como una hija de Dios, la verdad. Y era verdad, hermano, yo no era una hija del Señor. Pero yo dije, Padre, yo quiero ser una hija tuya. Y este versículo que Él me regaló, Dios está en su santa morada. Yo dije, Señor, yo quiero pertenecer a tu pueblo. Enséñame a ser tu hija, hermanos, porque no es de nosotros mismos no es. Es el Señor, porque también dice en su palabra que cuando la simiente de Dios está en nosotros, ¿qué? Él no nos deja pecar. Y es cierto, doy también testimonio de eso. A mí me daba miedo fallarle al Señor. A mí me daba miedo decirle, Señor, ¿cuántas veces yo no decreté, hermano? Yo era de las que decretaba, yo era de las que declaraba. De hecho, estuve en varias iglesias y yo decía, en el nombre de Jesús, y voy a ayunar y reprendo, pero no había convicción de pecado. Cuando decidí que el Señor estuviera ahí conmigo, me dio ese trabajo tan anhelado, ese trabajo que durante, mejor dicho, mucho tiempo no llegaba, pero el Señor me lo dio. Él es el proveedor. Él pelea por sus huérfanos, por sus viudas. Una persona también hizo una denuncia falsa ante una institución, ¿sí?, ante un lugar, para quitarme los niños, y no lo logró. Yo vi cómo el padre se movía en ese momento, se los iban a llevar, y no pasó. Y yo en ese momento clamé y dije, Padre, yo estoy aquí, Señor, nadie da un peso por mí, nadie lo da, pero tú sí, mi Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón. Y esta persona no cumplió su objetivo. Y cuando se fueron los funcionarios que antes me dieron como indicaciones para contestar a la contraparte, me felicitaban y decían, usted es una mujer guerrera. Y yo decía, oh, Dios mío, sí, pero es contigo, mi Señor.
Hermano, no nos dejemos desanimar por lo que escuchamos alrededor. Muchas veces siento que jóvenes, mujeres, escuchan esas voces de que no pueden, de que no son aptos para estar en un ministerio, de que no escuchemos, porque son palabras del enemigo. Él quiere desanimar. Y sí quiero decirles que el Señor sí se mueve, se mueve en su pueblo donde le creen, donde le alaban, donde sí sabemos que por naturaleza somos pecadores, pero los que decidimos caminar con el Señor estamos luchando, trabajando a diario por esas debilidades, por ese momento donde decimos, Dios mío, no quiero estar en ese lugar, no quiero cortar la comunión contigo. También en Juan capítulo 14, versículo 18 dice, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Hermanos, Él no deja a nadie, Él no abandona a nadie. Yo realmente sentí mucho temor. Les quiero contar, la semana pasada, hace 15 días, a mí me salió la prueba positiva para el COVID. Y en ese momento yo sentí pavor, saber de que era positivo, saber de que mis hijos estaban enfermos, saber de que tenían fiebres altísimas. Yo soy madre, cabeza de hogar. Saber de que en ese momento empezaron a llegar pensamientos, te vas a enfermar, tu salud se va a ver muy afectada, vas a tener que irte a una clínica, y mis otros hijitos, ¿quién los va a cuidar? Sin embargo, estaba uno de mis hijitos, David, y él estuvo ahí, y puedo dar testimonio, hermanos. Salimos victoriosos de esa virus, porque en ese momento yo clamé. Esa viuda clamó a su padre. Esa viuda le dijo al Señor, Padre, heme aquí, no me abandones, mi Señor, porque debemos tener mucho cuidado cómo le hablamos al Señor. Él es un Padre tan bueno, pero nosotros debemos reconocerle como nuestro único y suficiente Salvador. Tenemos que reconocer su grandeza. Nosotros no podemos, y doy tantas gracias por mi iglesia, que en la iglesia no se decreta, no se dice, decretamos y reprendemos. Sí, está bien el orar, sí, pero nuestra iglesia la tiene muy clara, que nosotros esperamos es en la voluntad del Señor, que es el Señor que hace las cosas, que Él es soberano. Y cuando yo sentí que en mi casa todos estábamos enfermos, acudí, clamé. Él escuchó a esa viuda. Y hermanos, este virus no duró más de 3 días. Y quiero sí inquietarlos a que nosotros a veces nos preocupamos y utilizamos nuestro tiempo para cosas vanas. Pero realmente lo importante aquí es la palabra del Señor. Y yo fui sana por medio de la alabanza de su pueblo. Yo fui sana cuando el pastor decía, ¿cuáles son las consecuencias de tu pecado? ¿Por qué el sufrimiento? El Señor ministraba mi corazón. Pero fue ahí. Y en ningún momento, obviamente, no se puede, cuando hay una enfermedad y más lo que es el COVID, aquí ellos no vinieron. Pero sí estuvo el Señor sanando a su pueblo, sanó a mis hijos. Y eso fue el domingo. Yo empecé malita el martes, el sábado me empeoré, empecé a clamarle, el domingo vi por transmisión. Qué importante es ver las transmisiones, hermanos. Si no podemos desplazarnos a nuestra iglesia, estemos muy atentos, no nos perdamos esas predicaciones donde el Señor te habla. Qué bueno cuando nos sentimos mal, cuando sentimos que, uy, Dios mío, pero ¿por qué el pastor está diciendo esto? ¿Será que le contaron esto? ¿Será que le dijeron eso? Y muchas personas se van porque piensan que de pronto les contaron. No, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a cada uno nos habla de forma diferente, porque todos, gracias a Dios, somos diferentes. Fue ahí donde yo fui sana, en medio de la alabanza. Como también fui sana cuando di testimonio en mi iglesia, que yo tuve de fractura del tabique izquierdo por un accidente de transporte cuando yo estaba en mi trabajo. Yo tuve fractura en el tabique y el Señor me sanó en medio de la alabanza. Entonces, hermanos, yo aquí quiero hablarles
ese Padre tan bueno, ese Padre tan misericordioso, ese Padre que le da las fuerzas al cansado. No desmayemos. Prácticamente nosotros tenemos que pedirle al Señor que blinde nuestro corazón de todas esas acechanzas del diablo que quiere desanimar al pueblo. Pero Él sí se mueve en los que confían en Él. Él sí se mueve donde le respetan, donde le aman. En Job capítulo 29, 12, 13 dice: si el pobre recurría a mí, yo le pondré a salvo, y también al huérfano si no tenía quien le ayudara. Me bendecían los desahuciados, por mí gritaban de alegría el corazón de las viudas. Ven, hermanos, es esa parte donde le gritan, donde le anhelan, donde sabemos que sí, todos cometemos errores, todos pecamos, pero el Señor, Él en algún momento, en la semana pasada, daba yo testimonio también a un grupo en el cual yo estoy, y yo muchas veces me sentía como esta mujer que tuvo un flujo de sangre durante 12 años, ¿verdad? ¿Ustedes cómo creen cómo fue la vida de esta persona? Donde el olor, imagínense en el olor, él no podía estar mucho tiempo porque ya la gente empezaba a ser así. Y realmente yo me sentía así. Y cuando en la palabra en Lucas capítulo 8, versículo 43, ahí nos especifica, cuando la mujer, en medio de todas estas personas, cogió al Señor, el Señor dijo: alguien me tocó. Y entonces los discípulos le dijeron: ay, Señor, o sea, esto está que, mejor dicho, no le cabe una persona más y usted está diciendo que quién lo tocó. Pero el Señor se estaba refiriendo de que alguien lo tocó de una manera especial. Él sintió la necesidad de aquella mujer. Es ahí donde las viudas y los huérfanos sentimos esa necesidad tan grande por el Señor. Esa necesidad, yo digo, a mí hay personas que se me acercan: uy, ¿usted cómo hace para sacar todos esos hijitos y yo nomás con uno y con dos, y mejor dicho me vean? Hermano, no soy yo. El Señor está aquí conmigo. Él me acompaña. Él ha estado en medio de mi escasez. Él ha estado en medio de mis tristezas. Él ha estado secando mis lágrimas porque Él las seca. Porque Él lleva toda inmundicia de nosotros, se la lleva. Pero cuando hay un real arrepentimiento, no remordimiento, porque uno cuando peca, y me pasaba, bueno, ay sí, ay no, esto estuvo mal, y ay no, ay Dios mío. Pero al otro día estaba haciendo lo mismo. Cuando ese arrepentimiento es que uno ya no lo quiere volver a hacer. Y sí, hermanos, este es el Padre de los huérfanos, este es el Padre de las viudas. Y en Proverbios 21, 21 dice: el que va tras la justicia y el amor, haya vida, prosperidad y honra. Hermanos, donde se le busca al Señor se halla vida. Yo le digo a mis hijitos: conocer al Señor es lo mejor, porque Él le quita hasta uno el mal vocabulario, le quita a uno las malas costumbres de estar mintiendo, de estar uno, porque digamos, yo siempre me he movido en la parte comercial, siempre me moví. Yo fui asesora comercial en aquel entonces de Comcel, fui asesora comercial de la cooperativa del acueducto cuando empecé. Entonces mi hoja de vida es muy comercial, y por ende mi padrastro era paisa. Entonces, por naturaleza hablamos mucho, yo hablaba muchísimo. Y la verdad, hermanos, el Señor le va quitando a uno, le va quitando. En la palabra también dice que donde abundan las palabras, donde se habla mucho, hay pecado. Y qué rico, alguien me decía qué bendición, en estos días me decía: pero tú te sientes sola. Y yo le decía: no, yo no me siento sola, hermanos. Me siento tan feliz. Siento una paz que yo le digo a mis hijos: jamás quiero perder esta paz, jamás quiero
perder esta compañía que es la del Señor, saber que es mi esposo, saber que es mi amigo, saber que es mi médico, saber que mi hijo, y también lo quiero contar como testimonio a aquellos jóvenes que les han cerrado las puertas, que le han dicho usted no es apto. Mi hijo tiene 19 años, él no ha terminado su bachillerato porque 2 años lo retiré por temas de salud. Y él se presentó a una empresa y en la empresa él pasó todos los filtros, tuvo 3 entrevistas con psicólogos, bueno, todo lo que conlleva para uno poder entrar a una empresa, y pasó todos los filtros. Y cuando llegó al punto de que dijo, no, yo no tengo el bachiller, la persona le dijo, ay no, nosotros aquí no recibimos si no son bachilleres. O tenemos un vacante, pero entonces se le reducen los beneficios, obviamente se le reduce el salario. Entonces mi hijo, hermanos, en ese momento él me llamó y me dijo, madre, si no es bachiller no reciben. Y yo dije, bueno, esperemos a ver el Señor qué hace, hermanos, porque hoy en día se mueve mucho el engaño, la mentira. Hoy en día para adquirir un apartamento pasan certificados falsos, de fiadores falsos, y entonces muchas veces hemos escuchado que dan certificados de bachiller siendo falsos y ingresan a las empresas. Pero con el Señor no juguemos, hermanos. Y yo le dije a mi hijo, no, si es la voluntad de papá, tú vas a estar allá, pero nosotros vamos a hacer las cosas muy transparentes. Lleva el boletín, hijo, llévalo, que eso puede ser una garantía. Sin embargo, él lo llamaron, se fue a otros lugares que le habían dicho que posiblemente habían convocatorias, porque él este año dijo, yo este año trabajo, era su sueño. Y fue a otro lugar y le dijeron, no tenemos vacante, no lo podemos recibir. Y entonces él se devolvió y me dijo, no madre, no me recibieron. Y dije, esperemos en el Señor, esperemos, hijo, que estoy totalmente convencida que el Señor va a hacer algo, esperemos. Cuando sí, señores, lo llamaron de esta empresa donde inicialmente él se presentó, y créanme, hermanos, que le dijeron que era apto, que llevara el boletín de calificaciones, que esto pues no se ve, y entró por medio de un boletín y le dieron pautas o le dan para que él termine su bachillerato y posteriormente siga con su universidad. Entonces, hermanos, ¿qué hay imposible para el Señor? Pero dejemos todas esas cosas que nos puede estar impidiendo estar al lado de Él, a tener esa comunión intacta. Esto es de trabajo, esto es de capacitarse en la palabra. El Señor quiere gente capacitada en su palabra. El Señor es lo más precioso que nosotros podamos tener. Se lo está hablando una mujer que es huérfana, que es solita. A mí muchas veces me dicen, ay, pobrecita usted, ay, ¿usted cómo hace solita? Y sí, yo terminaba en un rincón llorando y yo decía, ay, oiga, sí, pobrecita yo, ay, cuando nos victimizamos, ¿no? Pero ahora digo, gracias, Señor, porque soy la mujer más dichosa. No hay nada tan hermoso que estar en los tiempos a solas con el Señor. Es ahí donde más te habla, es ahí donde más te redarguye, es ahí donde te dice, hija, esto es donde tú te aferras a ese Padre. Y yo le decía a él, Señor, sígueme guardando. Nosotros, quiero, hermanos, que se toquen aquí esta parte, aquí nosotros tenemos un huesito y ahí por ende se hace un huequito. Y yo le dije a mi Señor, déjame en ese huequito, quita toda la maleza, quita todo, Señor, pero déjame ahí, no quiero sentir miedo. Y el Señor ha permitido que yo esté ahí, que yo esté ahí, en el huequito del Señor, como en el huequito de su mano, porque también lo dice en Isaías 49, que Él nos tiene escrito el nombre en su mano, Él nos tiene ahí. Como también podemos descansar en momentos de tristeza, poder descansar en su regazo. Como también nosotros debemos tener mucho cuidado en lo que hablamos, en cómo nos expresamos con los gobernantes. El Señor está triste, cómo nos expresamos con nuestros gobernantes, y eso ya es otro tema. Pero los hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado de también cómo hablamos de nuestros hermanos. Él está ahí atento, Él inclina su oído, y yo creo que
dice, Dios mío, este es mi pueblo, este es mi pueblo que me honra de labios, mas su corazón está muy lejos de mí. Entonces nada, hermanos, Dios los bendiga. Gracias a Dios por permitirme abrir mi boca para dar las buenas nuevas, para que este testimonio les sirva a muchas mujeres que de pronto anhelen estar al lado de una persona, digamos, si son maltratadas, si son abandonadas, están pensando en suicidarse, en dejar sus hijitos. No lo hagan. Confíen en el Señor, Él no las va a abandonar. Se los digo por testimonio propio, Él jamás me abandonó. Él siempre estuvo ahí. Entonces, confiemos en el Señor, dejemos los malos caminos, como lo dicen Proverbios, dejemos los malos caminos, apartémonos de Él. ¿Y qué? Y alcanzaremos misericordia, la misericordia de papá. Entonces, nada, hermanos, muchas gracias, Dios los bendiga y bendiciones.